Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Fenómenos manchados y no manchados por el Dr. Alexander Berzin, de la plataforma studybuddhism.com. De acuerdo con los sistemas del Abhidharma de Vasubandhu y Asanga, los fenómenos se pueden dividir en aquellos que están manchados, contaminados, y aquellos que no están manchados, no contaminados. En términos generales, los fenómenos manchados constituyen lo que se conoce como samsara, las situaciones incontrolablemente recurrentes del renacimiento bajo la influencia de impulsos, karma, y emociones y actitudes perturbadoras, las cuales implican sufrimiento. Los fenómenos no manchados están libres de estas situaciones o conducen a tal libertad. La presentación de Vasubandhu de acuerdo con el sistema Vaibhashika. En Tesoro de Temas Especiales de Conocimiento, Abhidharma Kosha, Vasubandhu define los fenómenos manchados como aquellos que hacen que los fenómenos manchados se extiendan aún más. Los fenómenos manchados que se extienden aún más son las emociones y actitudes perturbadoras raíz y secundarias, ya sea en nuestra propia continuidad mental o en la continuidad mental de otros. Los fenómenos manchados que sirven como las causas o condiciones para que las emociones y actitudes perturbadoras se extiendan más son todos los fenómenos no estáticos, impermanentes, que no son las mentes verdaderas que son el camino. Las mentes verdaderas que son el camino, caminos verdaderos, la cuarta verdad noble, son cogniciones no conceptuales de las cuatro verdades nobles y de la falta de identidad de la persona que las conoce. Todos los fenómenos no estáticos, que no son las mentes verdaderas que son el camino, causan que las emociones y actitudes perturbadoras se extiendan aún más al ser, o bien sus objetos focales, o la conciencia primaria y los factores mentales acompañantes que son congruentes con ellas. Todas las mentes verdaderas, que son el camino, y todos los fenómenos estáticos, tal como las verdaderas detenciones, cesaciones verdaderas, la tercera verdad noble, son no manchadas. La presentación de Asanga de acuerdo con el sistema Chittamatra. En Antología de Temas Especiales de Conocimiento, Abhidharma Samukaya, Asanga define los fenómenos manchados como aquellos que están relacionados con cualquiera de los 6 portales para ser manchados. Así, Asanga especifica 6 categorías de fenómenos manchados. 1. Fenómenos que tienen la naturaleza de identidad de ser una mancha. Las emociones y actitudes perturbadoras raíz y secundaria. 2. Fenómenos unidos con manchas. Las consciencias primarias y otros factores mentales congruentes con las emociones y actitudes perturbadoras raíz y secundarias, así como los sensores cognitivos, tal como las células fotosensibles de los ojos, que son las condiciones dominantes para que surjan. 3. Fenómenos que lo atan a uno con manchas. Los fenómenos constructivos que lo arrojan a uno en un futuro renacimiento samsárico. 4. Fenómenos que son la continuación de las manchas. Los seres ordinarios del plano de las formas etéreas y del plano de los seres sin forma, arrojados a tales estados de renacimiento por los legados kármicos manchados, semillas kármicas, tendencias kármicas, acumuladas mientras estuvo en el plano de los deseos sensoriales. 5. Fenómenos armoniosos con las manchas. Objetos que al enfocarse en ellos pueden causar el surgimiento de emociones y actitudes perturbadoras. 6. Fenómenos que son el resultado de causas manchadas. Los agregados madurados de un ser liberado, un arhat, los cuales son el resultado madurado de causas manchadas, tales como ansiar. Esto se refiere al cuerpo, mente y demás de un arhat durante el resto de la vida en la cual la persona alcanzó la liberación. También se refiere a los agregados de cualquier ser de menor logro que un arhat. Cuando los agregados manchados se diferencian de los agregados obtentores, manchados se utiliza con este significado. Los agregados obtentores son aquellos que incluyen las causas que obtendrán para la persona un nuevo renacimiento samsárico, mientras que los agregados manchados son aquellos que han madurado de causas samsáricas. Por tanto, los agregados de los arhats arriba mencionados están manchados, pero no los obtentores. Asanga define los fenómenos no manchados como aquellos que no están conectados con ninguno de los 6 portales para ser manchados.
Por lo tanto, los fenómenos no manchados también caen en 6 categorías. Se incluyen las mentes verdaderas que son el camino, las detenciones verdaderas y todos los fenómenos estáticos, tales como el espacio y los factores agregados unidos a ellos. La presentación prasangika Geluk. El Prasangika Geluk explica que los fenómenos manchados son aquellos que están mezclados con una apariencia de existencia verdadera encontrable. Aquellos que no están mezclados con tal apariencia, como los agregados de alguien totalmente absorto no conceptualmente en la vacuidad de la existencia verdadera encontrable, son no manchados. Gracias por escuchar.